Un teléfono que viene con Snapdragon 685, batería brutal de 7000 mAh, también con 144 Hz de tasa de refresco, hasta incluso NFC. Esto solo te lo puede ofrecer el Poco M7 y viene a quedarse con nosotros por su calidad-precio. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Es totalmente gratis. Apóyame por favor. Este viene en versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo suficiente para almacenar muchos juegos y música también. Mira, este es el diseño, elegante, atractivo. La parte trasera, su construcción es de plástico negro mate, sí se deja las huellas. También del lado derecho es también muy bonito, elegante, y mira, también tiene unas líneas azules y rojas. También por acá en todo su chasis es de plástico, mientras que la parte trasera también es de plástico. Tiene una pequeña curvatura en la parte trasera en su tapadera y se ve bien. También tenemos aquí un grosor de tan solo 8.6 milímetros. Ese módulo de cámara se ve igual que al Redmi 15. ¿Lo notas? ¿Verdad que sí? También tenemos pues un solo altavoz. No tenemos conexión de jack de audífonos. Pero eso sí, tenemos huella digital bajo en el botón Power. La ubicación de botonera subir bajar volumen se ve muy bien. También tenemos control remoto universal para cambiar la TV. Aquí está nuestra bandeja SIM y mira, el diseño se ve muy bien. También tenemos resistencia IP64 a salpicadoras de agua y polvo. Este es híbrida, puedes meterle una SIM o micro SD a la vez o doble SIM. Luego por acá, aquí nos encontramos con su herramienta para sacarle la bandeja SIM, también manuales de información y no ha de faltar su case protector, así puedes lucirlo con tus amigos. Bueno, también tenemos por acá pues su cargador de 33 watts y su respectivo cable USB tipo C. Ahora conozcamos su pantalla, es tecnología IPS de 6.9 pulgadas y mira, bisel un poco grande en la parte de abajo, en los laterales sí que está un poco pequeño, arriba también está un poco pequeño con un módulo de cámara muy bien ubicado. También tenemos una mica protectora de plástico ya protegiéndolo y es que también tenemos aquí una tasa de refresco altísima de hasta 144 Hz y un brillo pues nada mal de hasta 850 nits. No es más allá, pero se defiende un montón. Y para que te des una idea, en YouTube nos ofrece para ver videos hasta en 1080, esto es Full HD, para ver contenido multimedia, alguna película, novela, serie, que hasta incluso podemos ver muy bien los videojuegos, que más adelante vamos a dar una pequeña mini prueba. La verdad que se ve muy bien esta pantalla. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital, está justamente bajo en el botón Power. También tenemos otro método que es mediante la cámara selfie y funciona rápidamente, ambos son muy veloces. También tenemos aquí una cortina muy intuitiva, dinámica y es que también nos deja pues editar un poco esa cortina. Para que te des una idea, tenemos HyperOS 2.0 y Android 15 a bordo, Snapdragon 685 4G y para que te des una idea, tenemos aquí un Game Turbo totalmente activo con unos sonidos que le da un toque bastante bueno. Y para que te des una idea también, en el Call of Duty Mobile va a ir de esta manera. Mira hasta dónde ha desbloqueado tanto como en cuadros por segundo y en gráficos. En PUBG Mobile de esta manera va a ir. Por eso suscríbete porque vamos a hacerle un test de rendimiento a profundidad. Mira, aquí vamos a hacer una pequeña mini prueba para que veas cómo es que luce con el Call of Duty Mobile. La verdad que se siente bien, gente. No le podemos exigir tanto o jugar con otro tipo de videojuego pesado porque este es un gama media barato, ¿sí? Un procesador que ya es un poco antiguo, pero se defiende bastante bien para juegos no tan pesados como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, entre otros. Y también tenemos Circle Search, a pesar de que no tiene inteligencia artificial al 100%, nos ofrece para poder identificar objetos a tan solo redondear la pantalla. No tiene para poder eliminar objetos no deseados en la aplicación de imágenes en Xiaomi, así que nos conformamos con eso. Y como te dije al principio, también tenemos control remoto universal para cambiar la TV, incluso del vecino, no lo hagas por favor. También tenemos NFC, mira, esto está cool para hacer nuestros pagos. También tenemos emisión de pantalla mediante una Smart TV,
Eso funciona perfectamente. Y luego también para finalizar tenemos como por ejemplo Chromebook, QuickShare y Android Auto. Ahora, en pantalla de bloqueo tenemos para levantar y activar, tocar 2 veces para desactivar o activar la pantalla. En personalización tenemos muchos fondos de pantalla, cambio de fuentes y si es que te aburres con un solo tema, relájate. A través de la aplicación temas de Poco, o sea de Xiaomi, hay muchos temas y fondos de pantalla, tipo de fuentes, en su mayoría totalmente gratis. Es bastante personalizable este Poco. También tenemos modo lectura para no así pues evitar la luz azul en nuestros ojos. También tenemos una paleta de colores que lo podemos intercambiar como tú quieras. También tenemos un solo altavoz, dice que podemos ecualizarlo. El sonido está bastante fuerte, aunque no tenga doble altavoz, pero se defiende un montón. Pero incluso puedes modificar el sonido a través de su ecualizador. También tenemos el soporte de doble aplicación, es decir, doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. También tenemos el bloqueo de aplicaciones para desde banco. Así nadie te roba tu dinero a través de un código. Extensión de memoria ya trae 4 aumentados, pero puedes aumentar hasta 8, más 8 física, llega hasta 16, siendo esta virtual. También tenemos la opción de poner otro usuario, un teléfono para la casa y otro para el trabajo. Y luego también tenemos OTG. Prácticamente este dispositivo es como un Redmi 15, solo que vitaminado, con otras diferencias. También no tenemos el soporte de sensor de proximidad, tampoco tenemos el soporte de ejecutar doble aplicación al mismo tiempo. ¿Qué te parece ahora si conocemos sus cámaras? Tenemos dos. La principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF con inteligencia artificial. También tenemos un segundo sensor que es un auxiliar para el fondo borroso. También tenemos un flash LED doble tono y para finalizar tenemos cámara selfie de tan solo 8 megapíxeles. Para que te des una idea, así es su interfaz de las cámaras. Podemos tomar fotos en Ultra HD, que sería a 50 megapíxeles. Graba a 1080 a 30 frames por segundo, tanto como en cámara trasera y delantera. En fotografía tenemos modo retrato, fotos normales, también tenemos la posibilidad de tomar fotos nocturnas, timelapse. Y para que te des una idea también, en fotografía llega a aumentos hasta 10, mientras que en video llega hasta 6. El rendimiento en cuanto a fotografía pues le fue muy bien con su cámara trasera de tan solo 50 megapíxeles, con autoenfoque muy bueno, buenos colores, buen rango dinámico, buen matiz. Podemos ver que la interpretación de colores o la resolución se ve bastante bien, un buen recorte en el hombro, en el cabello, en el dispositivo móvil, en la caja. Aquí también tenemos un autoenfoque automático PDAF que funciona muy bien, con excelente color. Cuando salimos a la calle, tomamos fotos incluso hasta el cielo, se ve muy bien, con buena interpretación de colores. El autoenfoque PDAF funciona de manera excelente. Mientras que la cámara selfie de tan solo 8 megapíxeles lo hizo bastante bien. Creo que la cámara trasera tiene mejor resolución que la cámara selfie, se nota, pero hace su mejor esfuerzo para entregarnos buenas fotos con excelente fondo borroso, buen recorte, buen matiz. La verdad que lo hizo bastante bien, 10 de 10 por ahora. Mientras que la grabación de video aquí es una resolución a 1080 a 30 frames por segundo. Ponemos a prueba el autoenfoque PDAF y funciona bastante bien, dejando un buen fondo borroso y enfocando como primer plano mi mano. También podemos ver que pues las hojas del palo de naranja se ve muy bien. Aquí lo vamos a poner a un reto más extremo y mira, el resultado ha sido muy bueno, satisfactorio. Recordemos que es un dispositivo pues un gama media que tiene un procesador algo antiguo y que se parece al Redmi 15, pero lo hace bastante bien. Solo que es un poco vitaminado porque tiene NFC. También tenemos aquí la grabación de video en cuanto a la cámara selfie. A 1080 a 30 frames por segundo y lo hace bastante bien. Sí, podemos notar que la resolución es bastante buena, lo suficientemente para tomar alguna foto, video y subirla a tus redes sociales. Ya sabes que este es para alguien que lo pueda utilizar y que le va a durar un montón la batería. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo en el próximo test de rendimiento. Suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.